los primeros 5 meses del año, Señor. Para ti sea la gloria por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Ok, ahora sí, muy bien. Bienvenidos a este tiempo de devocional. El día de hoy vamos a tener un mensaje que nos tiene preparado el Señor, que lleva por título ¿Cómo vivir limpios en un mundo contaminado? ¿Cómo vivir limpios en un mundo contaminado? Y vamos a empezar leyendo Proverbios capítulo 22, versículo 11. Proverbios 22, versículo 11, que dice la palabra de Dios: el que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Mire qué hermoso. El que ama la limpieza del corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del rey. Qué lindo este proverbio. Y este proverbio lo vamos a llevar para esa enseñanza que el Señor quiere hablarnos de la limpieza del corazón. Le cuento que se dice que este animalito llamado armiño es un pequeño animal conocido por la blancura de su pelaje, ¿no? Es una de las cosas más lindas, digamos, más blancas que el ser humano encuentra dentro de la naturaleza y como animal, ¿no? De su pelaje, de su piel, eh, es muy blanco, ¿no? Eh, y este animalito y este pelaje era utilizado por la realeza, ¿no? A años atrás, por los reyes, para sus trajes de gala, porque protegía cuidadosamente esa limpieza, ¿no? Eh, Se veían como los trajes más blancos, la pureza más blanca de los reyes, y como daba sensación de limpieza de ellos. Y cuenta la historia que los cazadores, para atraparlo, a este animalito armiño, ensuciaban con barro la entrada de su refugio donde vivía este animalito, y el armiño, antes de atravesar la suciedad que contaminaría su pelaje, ¿no es cierto? Él prefería dejarse atrapar. Entonces, eso era una manera en que se dieron cuenta los cazadores para que este animal tan difícil de encontrar y de atrapar, la entrada de su cuevita, digamos, ¿no? La ensuciaban la ponían barro para que se ensucie, y él, en vez de antes de ensuciarse, él se dejaba atrapar, y por eso es que se dice que el armiño prefería morir limpio antes que vivir sucio. Eh, Uno se asombra, ¿no? Dice, qué bueno sería que los cristianos tuviéramos también ese deseo de cuidar la limpieza de nuestra vida. Qué bueno sería que nosotros también viviéramos algo parecido a lo que este animalito nos acaba de enseñar. Y en la actualidad, en los tiempos actuales, vivimos en una sociedad preocupada por la contaminación del ambiente, ¿no? Vivimos muy preocupados que el ambiente no se contamine, no solamente de smog, ¿no? Sino de ruido, por ejemplo. La contaminación de ruido, la contaminación del smog, ¿no? De que botan los eh, autobuses, los automóviles, o la contaminación también de las fábricas. Se preocupa mucho hoy la sociedad, las instituciones, las alcaldías, las intendencias, los gobiernos, por este tipo de contaminación. La contaminación del agua, por ejemplo, en los ríos, en los humedales, y la misma contaminación del aire, ¿no? Pero existe una contaminación mucho más peligrosa que las contaminaciones que hemos visto, que es la contaminación del corazón, ¿sabe? Esta es la más peligrosa, y el Señor Jesús lo dijo, la palabra de Dios lo dice. Y cada uno de nosotros vivimos rodeados de pecado. Cada uno de nosotros vivimos rodeados de tentaciones. Cada uno de nosotros vivimos rodeados de influencias y de pensamientos y deseos que nos llevan o nos quieren llevar hacia el pecado, hacia aquellos deseos
que van en contra de la voluntad de Dios, esos deseos que están en nuestro interior y que diariamente, ¿no? Buscan es contaminar nuestra vida y relación con Dios. Y si buscan contaminar nuestra vida y nuestra relación con Dios, terminará buscando contaminar nuestra relación con nosotros mismos y con las demás personas. Y toda persona está expuesta a esto, todo cristiano y no cristiano, pero hoy estamos hablando a cristianos, a gente hija de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que por medio del sacrificio de Jesús, del Señor Jesús, en la cruz, hemos sido limpiados, hemos sido justificados y hemos sido liberados o librados de la condenación eterna del pecado, de la contaminación eterna del pecado. Y lo dice así Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11 dice, y esto erais algunos, está diciendo Pablo, ¿no? Estaba hablando del pecado, de la vida pasada, antes de conocer del Señor Jesucristo, antes de creer en su sacrificio. Y él dice, y esto erais algunos, ¿no? Hablando de fornicarios, hablando de ladrones, hablando de borrachos, hablando de todas aquellas cosas que los fueron contaminando, ¿no? Hablando del chisme, bueno, hablando un montón de cosas. Dice, esto eras algunos de vos, erais algunos, mas ya habéis sido lavados, dice Primera de Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto nos habla a las claras de que el pecado era lo que nos contaminaba, lo que nos ensuciaba, lo que nos manchaba nuestra vida y nuestra relación con Dios, y que jamás por medio de esa mancha, de ese sucio, jamás, si es que seguía en nosotros, jamás podríamos nosotros vivir en una relación con Dios, jamás hubiésemos podido tener una relación con Dios si nosotros no nos arrepentíamos primero y creíamos en el sacrificio de Jesucristo en su cruz, que su sangre, ¿no es cierto?, nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado por haber creído en Él. Y dice en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero todavía enfrentamos la lucha diaria, todavía usted y yo, y lo seguiremos enfrentando hasta el día de nuestra muerte, esta lucha diaria contra esta naturaleza que tenemos, esta naturaleza carnal que nos dice la palabra de Dios que tenemos. Lo verifica y lo dice la palabra de Dios en Romanos 7, versículo 15, a ver, capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15, que dice la palabra de Dios, porque lo que hago no lo entiendo. Está hablando Pablo, ¿no? Hablando del pecado y de vivir o no vivir en el pecado. Dice, por lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La lucha de, del ser humano, de la naturaleza carnal del ser humano y la naturaleza espiritual de Dios. Hay esa lucha diaria y el mismo Pablo nos lo menciona. Porque este versículo que hemos leído, para comenzar, nos habla de una característica preciosa del creyente. El versículo que leímos al inicio de Proverbios. Amar la limpieza de corazón. Amar la limpieza de corazón. Es decir, no solamente aparentar la limpieza, no solamente hablar de santidad, sino amar o anhelar verdaderamente una vida limpia delante de Dios. Eso, eso es lo que el mensaje central de que quiere darnos el Señor en este día, en este devocional. ¿No? Proverbios lo menciona hace un momento que leímos. El que ama la limpieza de corazón
Por la gracia de sus labios tendrá la vista del rey. El que ama la limpieza de corazón. ¿Quién es el rey? Nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar el Señor en esta mañana? Amar la limpieza de corazón. No solamente en la apariencia como tal. Y por eso nos debe surgir una pregunta importante en esta mañana. ¿Cómo puede un cristiano vivir limpio en un mundo contaminado? ¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos usted y yo vivir limpios en un mundo contaminado? Vemos lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana acerca de esto. Vamos, vamos a ver unos 4 puntos de esto, ¿de acuerdo? Como siempre le digo, puede haber muchísimos más. Vamos a ver unos 4, obviamente por cuestión de tiempo. No podemos quedarnos aquí muchísimos, hablando de muchísimas cosas, pero sí de lo más importante. Y respondiendo a esta pregunta que hoy el Señor nos hace y que nosotros también nos hacemos, de cómo mantenernos limpios en un mundo contaminado, vemos un punto primero. Vamos al primer punto, tratando de responder a esta pregunta. Entonces sería, primero, manteniendo una conciencia sensible delante de Dios. Manteniendo una conciencia sensible delante de Dios. Y para esto, vamos a buscar en la Biblia, no sé si alguien me puede ayudar, a ver si también hacemos un poquito más dinámico esto. Vamos a buscar Efesios capítulo 4 versículo 16. Efesios capítulo 4 versículo 16. A ver si lo vamos buscando. ¿Te parece? Buen día. Buen La día. palabra de Dios dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y Perdón, entonces, Clarita. Efesios 4 sí, 19. perfecto, 4:19. Sí. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Muchas gracias, Clarita. Qué linda versión esa, ¿no es cierto? Han perdido la vergüenza. Han perdido la vergüenza. Sí, los cuales, dice la Reina Valera, después que perdieron toda sensibilidad, toda vergüenza, se entregaron a los placeres de la carne, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso. Y nosotros tenemos que comprender algo tan importante que es el peligro no está solamente en pecar, el peligro es en acostumbrarnos al pecado en nuestra vida. O sea, ya pecar es terrible, pero más terrible es que ya nos acostumbremos a ese pecado. ¿Por qué? Porque hemos perdido toda sensibilidad, porque hemos perdido toda vergüenza. Ya, ya, ya nos, ya no nos, ya no nos sonrojamos ya. Ya para nosotros es natural. Y eh, eso sí parece terrible, terrible para un cristiano. Hemos perdido toda vergüenza, toda sensibilidad para ir, pero corriendo a seguir pecando. Por eso nos dice este pasaje bíblico que hemos leído. Porque nos habla de personas que perdieron toda sensibilidad. Y eso es un gravísimo peligro, es un gran peligro en la vida cristiana. Pues, ¿por qué? Porque una conciencia que ha sido ya eh, engrosada, como dice la palabra de Dios, ya no detecta el pecado. Pero una conciencia sensible detecta rápidamente el pecado.
Una conciencia sensible detecta los pensamientos equivocados de forma rápida. Una conciencia sensible detecta rápidamente el orgullo que puede estar habiendo en nuestros corazones. Una conciencia sensible detecta actitudes negativas, palabras hirientes. Una conciencia sensible detecta áreas donde estamos fallando en cada una de nuestras actitudes, pensamientos, palabras y obras. Y es por eso que el cristiano que quiere vivir limpio no endurece su corazón, sino que escucha rápidamente la voz correcta del Espíritu Santo. Esa voz que corrige en su vida, la que le cambia el rumbo de la vida, de las decisiones, para no seguir viviendo en aquello que le está matando, en aquello que le está destruyendo la relación con Dios, consigo mismo y con los demás, en aquello que puede tener consecuencias gravísimas para su vida. Pero es un corazón sensible y no deje que su corazón se endurezca. No permita que su corazón se haga duro y que ya no y que ya no le preocupe el pecar. Y entonces, como siempre yo le digo, mire, para detectar lo que es el pecado, yo debo conocer los pensamientos del Señor, lo que Él dice que es pecado y que no es pecado. Él lo dice. Cuando uno va conociendo la palabra de Dios, cuando uno va adentrándose en el conocimiento de la palabra de Dios, uno sabe lo que, lo que es pecado y lo que no es pecado. Desde las cosas más pequeñas a las más grandes, digamos así, en cuanto a pecado es pecado para el Señor, pero en cuanto para nosotros, que digamos que no hay problema, entonces no nos preocupamos. Por ejemplo, para usted no le puede parecer pecado el dejarse de congregar en la iglesia. Y dice Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso ya Dios lo está diciendo que se congregue. ¿Por qué se deja de congregar? Eso no está bien, por ejemplo. Proponer algo que para usted le parecería algo que no tiene ninguna importancia. Si usted va o no va, no es problema, usted ha de decir. Para eso hay otras personas en la iglesia. Si yo no voy, no hay problema. No se trata de eso. Es que usted tiene que saber eso. Ahí le pongo un ejemplo. El que el otro día hablábamos, el que provoca divisiones en la familia, dice que el Señor aborrece al que provoca divisiones en la familia. Para no caer en los lugares comunes, ¿no? Que el pecado es matar, que el pecado es, que sigue siendo, ¿no? Obviamente matar, que mentir, que fornicar, que adulterar, etcétera. Que podemos caer en los lugares comunes de eso. Podemos ver muchísimas cosas. La ira, dice que es pecado, porque en la ira del hombre no actúa la justicia de Dios, dice la Biblia. Eh, el amor al dinero, dice que es pecado, es raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. La mentira, dice que Dios aborrece al mentiroso. Dice que Dios aborrece al orgulloso. Y así, o sea, cuando uno va conociendo lo que Dios dice, uno va descubriendo lo que Dios no quiere. Por ejemplo, mire, en mis primeros años de vida cristiana, tal vez a usted también le pasó, yo me di cuenta que consultar brujas, adorar ídolos, adorar imágenes era pecado. Yo no sabía eso. ¿Sabe por qué no sabía? Porque no conocía Biblia. Porque no conocía Biblia. Entonces yo pensé que no hacían nada malo y era pecado porque el Señor dice que no hagamos imagen de nada de Él y que no podemos adorar imagen. Por ejemplo. O
o irme donde brujos, o irme a ese tipo de cosas, era pecado. Pero era la palabra de Dios la que me fue revelando. Fue la palabra de Dios la que me fue diciendo. No era el pastor, el líder, que, no, no, porque él leía la palabra de Dios y yo me daba cuenta que era lo que yo no tenía que hacer. Y cuando yo iba leyendo también me iba dando cuenta. Eso es lo que hoy nos estamos enfrentando, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos podemos volver corazones y conciencias ya insensibles, ya no nos causa ningún eh, temor, ni nos sonrojamos al pensar que lo que estamos haciendo es pecado. Entonces ya no lo hacemos, perdón, ya no lo hacemos, ya no nos importa, nos vamos desensibilizando de aquello. ¿No? Como el otro día, creo que fue el domingo, uno de estos domingos, hablábamos acerca de cómo nos van desensibilizando a la sociedad. Eh, Antes nos horrorizábamos cuando veíamos eh, un asalto, un asesinato, ¿no? En nuestras ciudades. Ahora es pan de todos los días, ya ni, ni le hacemos caso a eso, porque es de todos los días. Nos hemos acostumbrado al pecado, a las malas noticias de que asesinaron, de que mataron a niños, mataron a mujeres. Y así nos vamos desensibilizando. Ya no nos importa mucho. Es uno más de las cosas que están pasando. Entonces, le doy un ejemplo en cuanto a cómo en la misma sociedad nos vamos nosotros haciendo corazones duros ante lo que va pasando. Sí. Ya tiene que pasar algo mucho, pero mucho más así extremo de malo para que nos sorprendamos, porque ya no nos sorprende. Y nos acostumbramos a lo malo. Entonces, hablando de noticias, ¿no? Pero hablando del pecado, también puede pasar exactamente lo mismo, porque ya nos acostumbramos, ya no nos importa, ya no nos interesa, a no ser que sea algo mucho más grande, ¿no? Ahí sí nos, nos ponemos a pensar, pero del otro ya no, del otro ya no nos llama la atención. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda. Y eso es lo que Dios no quiere que suceda. Pero para eso tenemos que conocer al Señor, para saber qué es pecado, qué no es pecado. Si el orgullo, si estamos siendo orgullosos, si estamos siendo duros de corazón. Eso es lo que hoy Dios nos quiere mostrar, porque no quiere que hayamos perdido la sensibilidad al pecado. Como punto número dos, ¿no? Estamos respondiendo a la pregunta, eh, cómo podemos ser cristianos limpios dentro de un mundo contaminado, ¿no es cierto? ¿Y cuál era el punto número uno? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el punto número uno? Buen día. Dígame. Conciencia sensible delante de Dios. Muy bien, gracias, adulto. Mantiene una conciencia sensible delante de Dios. Punto número dos es teniendo una actitud de confesión y arrepentimiento continuo. Teniendo una actitud de confesión y arrepentimiento continuo. Esto está en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Carta de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso y su palabra no está en nosotros. Mire qué interesante. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Pero primero tenemos que comprender que confesar no es solo admitir o reconocer el pecado, sino también arrepentirnos. Si no, vamos a estar, qué lindo que hay como... Entonces lo mismo ya de manera intencionada y de eso no se trata. Pedir perdón a Dios y tener en el corazón el verdadero deseo de no volver a caer en el mismo pecado. De eso se trata la vida y el mensaje de Dios. Porque en la vida cristiana no solamente se trata de ser limpiados, sino de ser transformados por medio del poder de nuestro Dios. No se trata solamente de limpiarnos del pecado, sino de no volvernos a ensuciar. Podemos decir entonces que el cristiano, que el hombre, que la mujer cristiana, de corazón limpio, no es el que nunca falla o el que nunca se ensucia, sino el que corre rápidamente hacia Dios cuando ha fallado y en ese pecado no volver a cometerlo, sino arrepentirse. El Salmo 41, versículo 4 nos dice la palabra de Dios, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mire qué hermoso como el salmista lo dice. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El pecado primero es contra Dios, es contra su voluntad, es contra sus mandamientos. Pidámosle al Señor que nos devuelva, que nos ayude a mantener ese temor a Dios. Mire, el creyente limpio no es el que nunca cae, sino el que nunca deja de volver a Dios. ¿Sí ve? El creyente limpio, no olvide esta frase. El creyente limpio no es el que nunca cae, sino el que nunca deja de volver a Dios. Vuelva a Dios viniendo a la iglesia, vuelva a Dios ahí en su casa orando, leyendo la Biblia, arrepintiéndose, reflexionando en la palabra de Dios. Vamos al punto número 3. Pero ¿cuál era el punto número 2? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el 2? ¿Cuál era el 2? Eh, Sí, ¿cuál era? Teniendo actitud de confesión Y una actitud de conversión y arrepentimiento continuo, y ¿verdad? arrepentimiento. Ok, vamos al tercer punto. Permaneciendo constantemente en contacto con la palabra de Dios. Permaneciendo constantemente en contacto con la palabra de Dios. Vamos a leer Juan, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 3. Juan capítulo 15, versículo 3. Dice la palabra de Dios, y a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Mire qué hermoso. Qué lindo este versículo, ¿no? Y a vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Es el escuchar, el guardar en nuestro corazón esa palabra, ¿sí? El aceptar esa palabra, el creerla esa palabra, el adoptarla como nuestra en nuestra vida y creerla. Y ya, después de qué, de haber escuchado la palabra de Dios. Por eso le decía, es importante ir a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Es importante leer la Biblia para escuchar la palabra de Dios. Eso es importantísimo. ¿Cómo le escucha usted a Dios? Yendo a la iglesia a ver la prédica, conectándose a un devocional, leyendo la palabra de Dios. Así usted escucha la voz del Señor. Así como cada día no podemos estar limpios ni sentirnos limpios si no nos damos una buena ducha, ¿verdad? Siempre es necesario darse una ducha.
Es importante. Hay gente que es, por ejemplo, que transpira mucho cuando duerme, ¿no es cierto? Hay gente que transpira muchísimo. Es una forma del organismo. ¿Qué vamos a hacer? Tiene que ducharse constantemente, digamos, ¿no? Mantenernos limpios. Por ejemplo, en las ciudades donde el calor es todo el tiempo, ¿no es cierto? Acá en Uruguay hay momentos de calor, momentos de poco calor y momentos de mucho frío y muchísimo frío por las estaciones. En cambio, en Ecuador, ¿no? En Ecuador hay ciudades, por ejemplo, que todo el año es calor y humedad. Entonces usted sale de la ducha y ya está sudando por la humedad y el calor. Entonces en esas ciudades que uno vive nos toca estarnos duchando todo el tiempo porque a veces 2, 3 veces al día por la humedad y el calor. Aquí hay gente que vive ahorita en esas ciudades, por ejemplo, ¿quién vive ahí? Rocío, vive Mari Buenos días, también, José Carlos. Bendiciones. Janina, saludos de Janina. Ecuador. Ahorita estamos viviendo nosotros esa temporada acá, pura calor. Claro, dice que ahora está en Ecuador un calor pero terrible, en la costa no. Así, Janina, ¿no? Ajá, sí. Anoche mismo, pura, hace demasiada calor afuera en la calle. Es increíble, entonces, hasta en la noche, o sea, son lugares donde hay mucho calor. Por ejemplo, ahí uno tiene que estarse duchando, duchando, duchando todo el tiempo. Y imagínese si el cuerpo necesita eso, ¿no? Así también nosotros debemos estarnos limpiando delante del Señor, a través del contacto diario con Él, a través del contacto con la oración, con la palabra de Dios, ¿saben? La palabra es como el agua, la palabra de Dios es como el agua, que nos lava y nos purifica. Sí. Vamos a leer, eh, vamos a leer 3 pasajes bíblicos, ¿de acuerdo? Efesios 5. A ver, a ver. Janina, está ahí, pilas, está con Biblia, Janina. Sí, Janina. Ya, ya, busque Efesios Aquí 5 20. estoy. Efesios 5 del 25 al 26. Ya. Efesios. Eh, yo ya le aviso cuando lea. Huguito, Hugo, ¿estás por ahí? Sí, estoy. Salmo 119:9. Bien. Yo les aviso cuando lean ya. ¿Qué más? ¿Qué más quiere leer? ¿Qué más quiere leer? Clarita, Clarita, Hebreos 4:12. Bueno, Dale, a ver. Janina, ¿la encontró? Sí, Efesios 5, del 25 al 26 me 25 y dijo. 26. 25 al 26, perdón. ¿Por qué está? ¿Leo? Sí, La sí, sí, palabra de léelo. Dios: los esposos deben amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Muy bien, gracias. Limpiándola, dice. Limpiándola por medio de su mensaje. Purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. Mire lo que dice, qué bonito. En la Reina Valera dice así, el versículo 26, para santificarla y habiéndola purificado y lavado y en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra. La palabra es como el agua, ¿sí? Hugo, ¿me puedes leer, por favor? Sí. Salmo 119:9. La palabra de Dios nos dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Mire, mire, puro, limpieza, puro, suciedad, pureza. Con guardar tu palabra, por medio de tu palabra. La palabra limpia. Interesante, ¿verdad? Es que la palabra nos limpia porque revela el pecado, corrige pensamientos, confronta motivaciones y renueva la mente. ¿Qué dice Hebreos 4:12, por favor, Clarita? Hebreos 4:12.
Clarita. Sí, 4, 11. La palabra de Dios dice, pues la, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, y penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Muy bien, muchas gracias. Mire lo que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. No es solamente está escrita en el papel. Esa es la diferencia con cualquier otro libro, otra escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y dice que corta. Y corta mucho más que una espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque penetra, mire, en esa parte donde no llegan ni las pastillas, ni las inyecciones, ni la terapia del psicólogo. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Dígame, ¿qué medicamento usted conoce que puede llegar a partir el alma y el espíritu? Dígame un medicamento, una pastilla, una inyección, un tratamiento que pueda partir el alma y el espíritu. ¿Usted me puede decir si usted conoce algo que pueda partir el alma y el espíritu? No existe, no existe, porque solo Dios puede llegar hasta allá. Porque Dios puede quitar la depresión, Dios puede quitar aquello que ningún ser humano puede quitar, los demonios dentro de la persona, el pecado que está incrustado ahí dentro en la parte del alma, en el espíritu del ser humano. Y luego dice que la misma palabra rompe las coyunturas. Mire, ya está hablando de qué? De algo físico. Y los tuétanos, de algo físico. Y discierne los pensamientos, algo etéreo, algo que no es físico. Los pensamientos, la mente, discierne, es decir, se da cuenta y aún más descubre las intenciones del corazón. Dígame, ¿qué medicamento, qué tratamiento puede hacer eso? Ninguno. Eso es la palabra de Dios. Por eso aquí, como decimos en Ecuador, nos matamos diciendo, lea la Biblia, venga a la iglesia, escucha la prédica, escucha la palabra de Dios. Pero la verdadera palabra de Dios. Si usted escucha, quién sabe que le guste por ahí un predicador que sea más motivador que predicador, no sirve eso. Un predicador que nos predica la palabra de Dios, la doctrina sana. Imagino que todos pueden ver predicadores, ¿verdad? Pero hasta para eso usted tiene que discernir quién es quién predica, qué predica. Tiene que aprender a discernir. Ayer lo decíamos acá en el culto del domingo, lo decíamos. Su obligación es discernir, tener discernimiento, porque si no tenemos discernimientos, si Dios no es el centro de todos nosotros, si nosotros no vivimos para glorificar a Dios, no vamos a entender cuál es la verdadera doctrina. Porque muchas veces nos ponemos nosotros primero, nuestras necesidades primero, y pensamos que Dios debe estar para suplir solamente nuestras necesidades cuando estamos mal. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que Dios es el centro y que nosotros debemos vivir para glorificar a Dios. Y ese orden de primero glorificar a Dios es en donde el hombre, el ser humano, el creyente sale siendo el primer beneficiado. En ese orden, no buscando solamente su alivio, su solución, su problema, su situación. Ese no es el orden. Si usted le dicen que el orden es ese y que Dios está interesado más en eso que en glorificar su nombre, estamos mal. Ahí nos equivocamos, porque el rato que no suceda, usted se da media vuelta y dice, no, esto no era lo que a mí me dijeron, y usted se aleja de la vida cristiana y del Señor, porque le mintieron. Cuarto. ¿Cuál era el tercer punto? A ver, ¿quién se acuerda? Vamos al cuarto y último.
Vivir constantes en la palabra de Dios, permanecer en la palabra. Muy bien, muchas gracias. Vamos al corto y último. Cortando aquellas cosas que alimentan el pecado en nuestra vida. Cortando aquellas cosas que alimentan el pecado en nuestra vida. Romanos 13, del 13 al 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire lo que dice, envidias, contiendas, ¿qué quiere decir? Peleas, lascivias, lujurias, borracheras, glotonerías, glotonerías. De eso nos habla la palabra de Dios también. No andemos de esa manera, dice el Señor, sino que nos vistamos de Jesucristo y no seamos nosotros los que proveemos al pecado. Muchas veces pedimos, ¿no? Señor, límpiame. A veces pedimos, Señor, limpia, pero seguimos alimentando el pecado en nuestra vida. Pedimos libertad, pero dejamos abierta la puerta a lo que nos esclaviza. Podemos ver, podemos ver que en Romanos 13, versículo 14, se nos da una orden clara. No proveáis para los deseos de la carne. Nosotros no seamos los que ayudamos, proveemos para que se alimente esos deseos para caer en el pecado. Verdaderamente Dios quiere limpiarnos. Dios quiere limpiarnos, pero también espera que nosotros tomemos decisiones radicales con aquello que nos hace caer. ¿Cómo alimentamos el pecado en nuestra vida? Buena pregunta. Manteniendo amistades que nos empujan a lo malo, consumiendo y conteniendo cosas, consumiendo más bien dicho, cosas que contaminan nuestra mente, conservando conversaciones o relaciones con personas que despiertan nuestra debilidad, justificando pequeños pecados que poco a poco endurecen el corazón, como le dije al inicio. Ah, no voy a la iglesia, no, es un pequeño, no pasa nada. Justificando pequeños pecados que poco a poco endurecen el corazón. El problema es que nosotros queremos tener victoria espiritual, pero seguimos dándole de comer a lo mismo que queremos matar, a lo mismo que queremos vencer. Es como que alguien que pide sanidad, pero continúa consumiendo aquello que destruye su salud. Hay hijos de Dios, hay hijas de Dios que oran por pureza, pero no cortan las páginas, las conversaciones, los mensajes, las imágenes a los ambientes que alimentan su tentación. Tenemos que comprender muy bien que hay cosas que no se vencen solamente con oración, sino con decisiones. Es orar y tomar decisiones. Leer la Biblia, orar y tomar decisiones. No podemos pedirle a Dios que apague un fuego mientras nosotros seguimos echándole leña al pecado, para que se encienda el pecado. Así que, para ir cerrando esto, no se trata de aparentar santidad, sino de mantener una conciencia sensible, correr continuamente al arrepentimiento, permanecer en la palabra y tomar decisiones pero firmes contra aquello que alimenta el pecado. El mundo seguirá contaminando, eso usted se lo sabe, eso no va a parar nunca. El mundo seguirá contaminando, las tentaciones seguirán existiendo, eso usted lo sabe. Pero la pregunta es, ¿amamos realmente una vida limpia delante del Señor? Que nuestro deseo no sea solamente escapar de las consecuencias del pecado, sino agradar a Dios con un corazón limpio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo o no? Si no, volvemos a empezar, si no estamos de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, Muy familia. bien. No se olvide, hoy ayunamos, ¿verdad? Ayunamos del primer ayuno de este semestre. No se olvide, venga a cerrar el ayuno. Me gustaría verle por acá. Y vamos a orar. Sofía, si nos despides en oración, por favor. Amado Padre, estamos muy agradecidos por tu palabra, estamos muy agradecidos porque siempre tu palabra es viva y eficaz, tu palabra nos confronta, tu palabra nos muestra, pero siempre es con amor, siempre es con misericordia, siempre es con bondad,
Siempre nos enseñas y nos muestras tu camino por medio de tu palabra. Por eso, Señor, hoy te pedimos que podamos amar la limpieza del corazón, que no nos quedemos muchas veces con la culpa de lo que hicimos mal o lo que no nos salió bien, sino que amemos como ese animalito que nos enseñaron, Señor, que amemos estar limpios, que amemos estar siempre delante de ti purificados. Y no es una perfección, sino que es una continua búsqueda contigo, una continua búsqueda con tu palabra, con tu Espíritu Santo, y también teniendo un corazón sensible, un corazón humilde, un corazón que cuando somos confrontados, nos muestra, Señor, lo que hay que cambiar para nuestro bien. Tener esa actitud activa, consecuencias de lo que podemos tener, Señor, tener claro, Señor, que cada cosa que hacemos, buena o mala, tiene sus consecuencias. Pero tú nos avisas en tu palabra cuál es el camino correcto. Por eso sé de nosotros, Señor, quita la dureza del corazón, el orgullo, que nos hacen creer que muchas veces lo que estamos haciendo está bien, que nosotros no somos los que estamos pecando, sino el que está al lado o el que está en el costado. Señor, todos pecamos y necesitamos tu palabra que nos ilumine para darnos cuenta y para salir de ahí. Gracias por esta tu palabra que nos hace, Señor, enderezar nuestras sendas si se ha torcido. Ayúdanos, Padre, a mantenernos con una conciencia sensible, con una conciencia que nos muestres y no las endurezcas como el pueblo de Israel, sino que al contrario, que estemos continuamente buscando de ti. Y cuando tú nos buscas, Señor, cuando tú nos das tu palabra, Señor, que tengamos esa sinceridad, que nos arrepientamos y cambiemos de dirección hacia ti, Señor. Por eso queremos darte las gracias porque tu palabra es la que nos guía, tu palabra es la que nos muestra y tu palabra es la que nos enseña. Nos quedamos en tu presencia agradecidos por este día. Y toma control, Señor, y que esta palabra siga siendo en nuestros corazones lo que tú le has traído para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Sofía. Bueno, Dios le bendiga a todos y cada uno de ustedes, que tengan una Bien, excelente gracias. semana Bendiciones a de inicio de todos. semestre. Feliz Bendiciones día. a Feliz día para todos. Un todos. abrazo fuerte. Anciita, Dios te Excelente Toñita, Dios les día. ama. bendiga, Ahora, hermanita. pasen bien. Gracias, hasta luego. Hasta Bendiciones. luego.